En Ceipa Business School queremos presentarte una visión, una manera diferente de pensar y hacer las cosas. Un método para aprender pensando en mejorar tus competencias y habilidades, que te da flexibilidad en tiempo y espacio y que potencia tu creatividad para hacer de ti un profesional más intuitivo y autónomo, capaz de predecir entornos y adaptarse para liderar o hacer parte de cualquier organización a nivel mundial, o bien crear y dirigir tu propio negocio. Con nuestro modelo pedagógico, exploras núcleos problemáticos cada 2 meses, en lugar de semestres, lo que te ayudará en una búsqueda de conocimiento más dinámica, profunda y libre para resolver problemas reales. Aprendes haciendo, que sabemos es la mejor manera de hacerlo. Los profes ya no serán los profes. Así como lo oyes, tus docentes dejarán de tener la figura clásica y se convierten en guías. Son tus aliados. Más que transmitir información, van a brindarte toda su experiencia en el mundo real para acompañar tu proceso de aprendizaje. Además, van a crear espacios y situaciones que retarán tu manera de pensar, haciendo de ti un ser crítico, autónomo y capaz de resolver por sí mismo los problemas planteados durante tu ciclo de estudio. Tu salón de clases será el mundo. Decidimos romper el espacio y el tiempo para que tu educación sea desde los lugares más pertinentes para tu aprendizaje. La tecnología, virtualidad e hiperconectividad abren un nuevo mundo de comunicación con los profes y tus compañeros. Podrás hacer coworking en áreas de nuestro campus, así como en entornos empresariales externos, donde enfrentarás problemas reales. Ayudados en 4 pilares, transformaremos, conectaremos y potenciaremos en ti las competencias necesarias para que te enfrentes a los problemas de las organizaciones del futuro. Explora, mírate a ti mismo y a tu entorno, haciéndote preguntas trascendentales, donde se cruzan las necesidades identificadas con lo que te interesa y motiva. Transforma. Elaboras un plan para transformarte a ti y a tu entorno. Conecta. Identifica y genera relaciones sociales, ambientales, culturales, económicas y académicas entre tú y tu entorno. Potencia. Fortalece e incrementa el alcance social y comercial de tu proyecto o ideas, llevándolas a un nivel superior. Tendrás una perspectiva internacional clara. Contarás con sólidas capacidades de innovación. Tendrás las competencias para predecir y planear el futuro. Te perfilarás como un líder autónomo y solucionador de problemas organizacionales y habrás vivido el mundo empresarial desde el principio, con experiencia certificable. Esto permitirá que seas llamado por las mejores empresas del país para ser parte de su equipo, o bien, desde el comienzo de tu carrera, crear y poner en marcha tu propio emprendimiento con la asesoría y acompañamiento de Ceipa Business School. Hola, muy buenas tardes para todos. Soy Viviana Maritza Trejos, dirijo la estrategia de empresarismo de la institución y en nombre del Ceipa y su estrategia de emprendimiento y empresarismo, le damos a todos la bienvenida a nuestro encuentro quincenal Emprendedores que apoyan a emprendedores. Hoy trataremos un tema que sin duda alguna nos interesa a la gran mayoría, pues según estudios de las supersociedades, el 70% de las empresas colombianas son precisamente empresas familiares. Siempre hemos dicho que las empresas familiares son singulares, que cada una de ellas tienen sus particularidades, que siempre intentamos de alguna manera brindarles soluciones adecuadas a su realidad específica. Sin embargo, si algo debemos reconocer es que en estos tiempos que nos ha tocado vivir de crisis, de pandemia, del COVID, son y serán las más fuertes y las que más resistan, porque justamente son familiares. Por ello, hemos invitado a Aurelio Vélez Vélez. Él es especialista en mercadeo, administrador de negocios, especialista en empresas familiares, gerente de diferentes organizaciones,
docente, asesor, consultor, nos ha acompañado en varios procesos de asesoría y consultoría empresarial en CEIPA. Y de verdad para nosotros, como siempre, y se lo digo a él cada vez que lo veo, es un placer tenerlo. Es una persona que sin duda alguna tiene mucho, mucho que ofrecernos, mucho que darnos. Y estamos seguros que hoy, como siempre, con esa disposición, con esas ganas de dar de él, nos va a llevar a unas herramientas y unos enfoques muy interesantes de lo que es la empresa de familia. A él, mi total agradecimiento en nombre de la institución y en nombre propio. Y antes de darte la palabra, Aurelio, me gustaría comentarle a las personas que vamos a silenciar los micrófonos. La idea es que no se escuche en el fondo ningún ruido, pero ustedes podrán tranquilamente exponer sus preguntas a Aurelio, que yo voy a estar al pendiente de ellas. Aurelio lo que pretende de este espacio es que sea un espacio no de una conferencia donde él solamente habla, sino que podamos tener un vínculo inmediato con él en tiempo real. Entonces, la idea es que ustedes coloquen en el chat las preguntas. Él va a hacer algunos pares en su conferencia, en su conversatorio. Yo le voy a ir transmitiendo a él las preguntas y de esa manera él les va a dar respuesta. Igualmente, en caso tal de que alguien quiera expresar algo diferente, igualmente puede buscar ahí empresarismo como coanfitrión y me puede escribir de manera individual, que yo igual le transmitiré a Aurelio esas consultas personales. A todos nuevamente muy bienvenidos, los esperamos y seguimos esperándolos cada 15 días con estos temas de interés, que lo único que buscamos es, a través del CEIPA, fortalecer sus empresas y sus competencias. Aurelio, estamos contigo, somos todo oídos. Primero, una tarde muy buena para todos y no me sentiría cómodo si antes de iniciar no le hago un homenaje a ese gran señor que es Antonio Mazo Mejía, quien fue el fundador y gran rector del CEIPA, que tuve el gran honor de ser su amigo y por su relación llegué donde llegué al CEIPA sin lugar a dudas. Quiero decir que todo lo que vamos a decir el día de hoy es el punto de partida para uno pensar, disentir. Y les comento que tal vez el primer artículo que escribí sobre empresas de familia lo denominé empresas de familia alternativa real de desarrollo. Vivo contando una anécdota que no me pregunten cuántas veces le he transmitido. El CEIPA, con su liderazgo hace muchos años, hizo el primer encuentro internacional de empresas de familia en asocio con la Cámara de Comercio Aburrá Sur, si mi memoria no me falla, y tal vez con FENALCO Antioquia. No con FENALCO, sino FENALCO Antioquia. Cuando yo terminé mi exposición, uno es un ser humano y sabe cuándo le va bien y cuándo no le va bien. Y un hombre maravilloso del noticiero económico de Antioquia se acerca y me pregunta: ¿las empresas de familia están en crisis? Y le dije: Jesús Antonio, pasaste sin pena ni gloria por esta reunión. Las empresas de familia son alternativa real de desarrollo. Y lo que está en crisis no son las empresas de familia. Lo que está en crisis son las familias como institución. A manera de broma, siempre he dicho que las familias se convirtieron en algo muy similar al vecindario del Chavo del Ocho. No se comparte sino el patio de adelante, donde hay el conflicto, la pelea y la palmada. Pero después cada uno se mete en su habitación, en su sitio, y no interactúa. El primer y tal vez la única verdad absoluta, amigos, de esta tarde, empezando este encuentro para mí amable, es: no pretendan que si no construimos familia, vamos a construir empresa. Porque en la empresa se transmiten los naturales escenarios de conflicto y los naturales escenarios de diferencias. Entonces,
Hoy, más que nunca, les presento empresas de familia como una respuesta real a la crisis, no buscando un título impactante, no buscando una expresión mediática, deseando compartir y que ustedes vean el profundo poder de la sinergia. La sinergia es una palabra que la usaban nuestros abuelos y nuestras abuelas cuando decían la unión hace la fuerza. Y no hay un núcleo que motive más el dinamismo que la familia. Hay 3 elementos fundamentales que no son negociables. Hay cosas que son negociables, hay otras que no. La ética. La ética es lo que usted, no nos compliquemos, que sus actos los puedan mirar por todos los lados, que su vida sea transparente. Me asusta aquellas personas que hablan, es que esa es mi vida privada. Pues les doy una pésima noticia. La vida privada no existe. Yo tengo que ser coherente en mi vida privada y tengo que ser coherente en mi vida pública, entendiendo la vida pública en mi proyección empresarial, social, académica. Ética, valores y acción. Un hombre, un teórico que marcó mucho mi vida académica y profesional es Joel Barker. Y en su libro Una visión de futuro, él habla sobre los valores. Y dice, alguien le pregunta en una conferencia, en un encuentro como este, Joel, ¿y los valores qué? Y él dice algo que yo quiero que a ustedes nunca olviden. Los valores no te harán ser exitoso, pero sí te mostrarán el camino. Hoy, en nuestra sociedad, si recuperáramos los valores, si permitiéramos que nuestra vida fuera transparente, si no tuviéramos actos ocultos y truculentos, las cosas serían diferentes en nuestra sociedad. Si no hubiéramos cedido el ser sobre el tener, y si no viviéramos en la competencia del tener, habrían cosas diferentes. Pero tenemos que pasar a la acción. Y en la empresa familiar, como en otras organizaciones, hay 4 agentes fundamentales. El primero es la familia. El segundo, los colaboradores, los clientes y el mercado. Un importante académico, Joseph Tapi, dice que tratar a la empresa como empresa y a la familia como familia. Si empezamos de ese postulado, cosas maravillosas van a resultar el día de hoy. Algún día. Porque quiero que esto sea coloquial sin vulgarizar los conceptos. Estaba con un importante empresario que tenía en ese entonces una cadena de almacenes de ropa de moda. Llegamos a ver uno en un centro comercial y pidió 200,000 pesos en esa caja. Después estuvimos en uno del centro y el hijo lo llamó y le dijo, venga, reclame aquí en la caja el dinero que necesita. Y así fue sucesivamente. Claro que era el dueño de la empresa, pero yo no puedo convertir a la empresa en la caja menor de la familia. Y hay que tener claridad, porque lo que no se mide no se controla y hay que medir la realidad de la empresa. Entonces no lo olviden, ética, valores y acción. 4 agentes fundamentales, la familia, los colaboradores, los clientes y el mercado, y tratar la empresa como empresa y la familia como familia. Como lo decíamos al inicio, se habla de la crisis de la empresa familiar. Y tengo que aceptar que las estadísticas son reales, pero hoy nos encontramos con el único ánimo de desafiar esas estadísticas y de demostrar y compartir con ustedes que se pueden desafiar. Se habla de la crisis de la empresa familiar. El interrogante, la crisis de la empresa familiar, es allí. Si hoy estuviera replanteando la presentación en este momento, no es el interrogante, es la afirmación. La crisis de la empresa familiar es el reflejo de la crisis de la familia como eje fundamental de la sociedad. Hay una anécdota que marcó mi vida. Formaba parte de la junta directiva de una empresa para mí importante, no omito el sector. Estábamos sentados en esa empresa, digamos, el hermano número 1 era el gerente, el hermano número 2 el director de compras, y en este tira y afloje de los pico y placa entra la esposa del gerente con sus 2 hijitos pequeños a cambiar de carro por razones de pico y placa. Los niños se iban a acercar donde el tío a darle un beso y abrazarlo,
Y él, con un acto de profunda mezquindad, se para y les dice: no, a mí no me besen, que yo no me siento hermano de su papá. Yo, a partir de ese momento, tuve que hacer un esfuerzo por recuperar la sintonía de la reunión. ¿Quién, con un sentimiento noble, se niega al abrazo de un niño? Entonces, la crisis de las empresas no se cocinan en la cotidianidad empresarial. La tecnología existe y es una herramienta. Los recursos se pueden conseguir, pero ¿cómo la calidad humana que permiten que ustedes y yo, que dos hermanos, que unos padres y unos hijos, se comuniquen? La prioridad fundamental es el desarrollo y armonía familiar. Uno de los escenarios es la empresa. La empresa familiar, entonces, es un resultado de una visión de futuro, de un propósito. Y aquí, en este punto, yo me detengo y digo algo que a mí me impactó la primera vez que lo leí. Yo no quiero que su empresa, quienes hoy nos acompañan, se parezca al proyecto de Cristóbal Colón. Que cuando Cristóbal Colón salió, no sabía hacia dónde iba, cuando llegó no supo dónde había llegado y cuando se devolvió tampoco supo dónde había estado. ¿Cuál es el propósito? La tarea ardua de un pionero es la empresa familiar, de un soñador que se transforma muchas veces sin esperar en empresario y en muchos casos realmente sin imaginarlo. Pero el apoyo decidido de su esposa, de su familia, déjenme hablar como hablamos nosotros, es esa época donde el empresario tenía una Renault 12 y en esa Renault 12 se transportaban los pedidos, se llevaban algunas sillas de la casa, se hacía con la pasión, a veces sin recursos, pero por algo más importante, que es la capacidad de soñar y la pasión. Las empresas de familia, como lo hemos dicho y lo quiero ratificar, se convierten en escenarios, estoy hoy muy decente, digo escenarios de profundas emociones, que no nos oigan, a veces en profundos campos de batalla, donde los límites entre lo laboral y lo familiar se diluyen. ¿Cómo ese rol o ese papel, en el día soy tu jefe y en la noche tu papá o tu esposo o tu hermano? Entonces pasan y miren, puede que les saque una sonrisa que no escucho con lo que voy a decir. ¿Cuántas veces en la casa de un miembro de una familia hay un cumpleaños y alguien dice: no, yo no voy a ir, yo no me quiero volver a aguantar a mi hermano todo el día, ya en la casa, en la empresa me lo aguanté? Y llegan, si es que llegan, entonces preguntan: ¿qué hubo? ¿Salió el pedido? ¿Hablaste con el banco? ¿Lograste el sobregiro? Entonces se mezclan esos escenarios. Yo sé que esto no es sencillo, pero si se logran diferenciar los ámbitos, los espacios, de eso depende la permanencia, la consolidación y el desarrollo. El engranaje que ustedes ven en la parte inferior no lo pongo por estética, por hacer más amable lo que ustedes están viendo. Es que la organización, la empresa familiar es un engranaje donde se integran el concepto de empresa, familia y propiedad, que ahora lo vamos a hablar. Es frecuente, muy frecuente, más de lo que ustedes y yo podríamos pensar, que muchas empresas de familia desaparecen como resultado de situaciones familiares que no pudieron solucionarse y que no se afrontaron, en su mayoría generados por... José, es que imagínate que yo... Nos imaginamos, tranquila. En muchos casos, por situaciones que no se solucionaron, que se represaron, esa presa que se va acumulando hasta que explota. Otras empresas familiares, perdón, que me distraje y quería decir algo. Yo me siento orgulloso de ser país. Eso no lo estoy poniendo en discusión. Quiero a mi tierra y a mi país, pero somos la cultura del tape-tape. No le diga a su papá que se le suben los triglicéridos y la presión. No diga eso hoy. Postérguela. Somos unos procrastinadores natos. No estoy hablando de mentir. Simplemente dilatamos verdades y cuando las asumimos puede ser demasiado tarde. Otras empresas familiares se terminan porque los herederos no se formaron. Fueron cómodos, facilistas
elegantes y no poseían o no deseaban poseer una visión de futuro. Yo no estoy de acuerdo con que el problema sea llegar a las 5 de la mañana a la oficina y salir a las 10 de la noche. Yo no creo en eso, pero sí tiene que existir un compromiso, una claridad en las funciones, una determinación y entender lo que dijimos en nuestra primera imagen, empresa como empresa y familia como familia. En otros casos también por orgullo, ligereza, mezquindad y profunda carencia de liderazgo y compromiso. Un concepto que yo quiero que ustedes no olviden, y también lo digo con humildad, lo he repetido muchas veces y lo seguiré repitiendo. Los éxitos pasados no me garantizan los éxitos futuros. Y siempre he compartido con este ejemplo. A uno no le escrituran el amor de una mujer o a una mujer el amor de un hombre. Uno se lo tiene que ganar todos los días con pequeños detalles. Me llama mucho la atención cómo el hombre en nuestra sociedad piensa que la que envejece es la mujer y los hombres pensamos que seguimos con la misma cabellera para un comercial o una pauta de champú. No, vamos cambiando, pero vamos teniendo emociones diferentes, sensaciones maravillosas. Creo, y repito, que la mezquindad, y no hay un riesgo y un peligro más grande que la idea de la certeza total. Cuando usted no se permite dudar de lo que usted cree y abrirle la puerta a nuevas realidades y a nuevas cosas, puede quedar congelado literalmente en el pasado. La ausencia de un propósito. Recuerden, propósito, asócienlo ya con Cristóbal Colón. El apego al pasado, el no aceptar el cambio, la ausencia de delegación, la informalidad, el caos, el inmediatismo, la economía de bolsillo, como lo decíamos, los conflictos inmanejables, son algunas de las causas para sepultar importantes no, maravillosos proyectos. Si no logramos homologar la comunicación, estamos perdiendo el tiempo. El cambio es una realidad. Siempre pongo una metáfora como que el cambio es como ese vaquero que entra a esas películas del oeste y rompe la puerta de vaivén. El cambio no pide permiso. Nadie nos avisó lo que estamos viviendo. Realmente, ¿con dónde quedaron los presupuestos? ¿Qué valor tiene el presupuesto hoy en día? Es muy importante y hay que hacerlo, pero hay que reevaluarlo semanalmente, quincenalmente, mensualmente, de acuerdo a lo que se va presentando, a las condiciones y al cambio real de la vida, del entorno y de las organizaciones. ¿Cuál es el alma de la empresa? Unificar un propósito. Yo tengo que unificar un propósito. Yo no puedo jalar de la punta de una sábana 4 personas. Uno quiere sacar todo lo posible de la empresa, otro no quiere entregar un centavo. Un hijo trabaja y el otro critica. Amigos, ese momento de hacer un alto en el camino. No soy apocalíptico, pero la realidad actual no da espacio para esos conflictos. ¿Cuál es el significado real de la empresa de familia para los pioneros, la familia, los colaboradores, socios y comunidad? No saben cuántas veces he escuchado que esto se acabe, yo hago otra cosa. Y otra frase que por esto no me van a dar el premio Nobel ni siquiera porque está medianamente desprestigiado. Realmente, la empresa se construye en una vida y se destruye en un minuto. Se construye en una vida y se destruye en un minuto por ausencia de comunicación, por arrogancia, por todo lo que hemos venido hablando. La familia debe transmitir la fuerza del legado familiar y representa la diferencia entre conflicto y armonía. ¿Cómo lograr ese propósito, esa ruta? ¿Cómo saber que veníamos para las Américas?
reuniones familiares, pero no siempre hablar de la empresa, clarificar ese propósito, a comunicarnos, a concentrarse en actividades diarias del funcionamiento de la empresa familiar. Las reuniones permiten definir y tener una brújula. Tocaremos hoy tangencialmente el tema del protocolo de familia. Pero cuando desee el CEIPA abrir un espacio, hablamos única y exclusivamente de la importancia del protocolo de familia, que no es otra cosa que el acuerdo de voluntades. Marisa, quiero que sepas que en el momento que quieras que hagamos un alto, transmitir una inquietud o una pregunta, lo hacemos con gusto. Gracias. Continúa que yo te hago una ceñita, tranquilo. Muy bien. Aceptar que somos seres humanos con cualidades y defectos. Aceptar las diferencias, y aquí me quiero detener. Hay una palabra que yo llevo muchos años en distintos sitios, escenarios, y así se puede hablar peleando contra ella. Yo detesto la expresión tolerancia, porque la tolerancia la asocio con una resignación, con un sacrificio, y la vida no es de tolerar, la vida es de aceptar. Yo he formado una vida de familia de la cual me siento orgulloso, y una mujer de la cual sigo totalmente enamorado. Y les voy a decir lo siguiente: somos totalmente diferentes. Mi mujer es más hacia lo artístico. Yo no tengo una visión artística. Puede que en lo académico pocas cosas nos encontremos. Ella es una diseñadora, yo soy un administrador. No importa que seamos iguales. Lo importante es que entendamos que a partir de las diferencias se fortalece la relación entre un hombre y una mujer, una familia. Amigos, lo que está viviendo hoy Colombia es que se apegó a la tolerancia, no a la aceptación de que somos diferentes. Aceptar entonces que somos seres humanos con cualidades y defectos. Aceptar las diferencias, asumir que el unanimismo no existe, es el punto de partida para alumbrar el futuro. Las diferencias y conflictos no verbalizadas. Recuerden quienes jugamos en la generación de las bombas de agua, que uno en el colegio del tercer piso tiraba una bomba de agua. Pues muy bien, es que las dificultades y conflictos que no se verbalizan, que no se enfrentan, que no se superan, se convierten en la ruta más segura para que la empresa familiar desaparezca. Ojo con este aspecto. Que esta es, digamos, la columna vertebral para entender, o para hacerme entender, porque lo otro suena arrogante, el concepto de la empresa de familia. Es aquella donde la propiedad, el poder y la continuidad está en manos de una o dos familias. Propiedad, poder, o sea, cambiemos poder por un lenguaje más administrativo. Propiedad, administración y perdurabilidad está en manos de una empresa, de una familia. Quiero hacer una anotación con total certeza de que el CEIPA lo acepta. Estas memorias son de ustedes. Las pueden compartir, destruir, etcétera, etcétera. El conocimiento es para uno gozárselo y compartir, y de nada sirve una presentación que no tenga la posibilidad de ser compartido con quien lo puede utilizar. En la empresa familiar, la propiedad se concentra, como lo decíamos, en un grupo familiar. La participación en el gobierno de la empresa y la vocación es continuar. Son proyectos donde se busca trascendencia. Amigos, me quiero detener un momento en el tema de la propiedad. Les hago a ustedes esta pregunta de un símil tradicional de las empresas de familia. Ustedes tienen un avión, tienen un hijo adorable o una niña o una hija adorable, pero no han terminado de tener las horas de vuelo. ¿Ustedes aceptarían montarse en ese avión para irse, por ejemplo, para el Perú o para México
con el avión piloteado por sus hijos. Miren con ese ejemplo tan sencillo, la propiedad no me da las competencias para administrar, pero las puedo desarrollar. No estoy diciendo que no. La participación en el gobierno corporativo. Existió una época en Antioquia donde era elegantísimo decir que uno era miembro de 10 juntas directivas. Y entonces las reuniones usualmente se hacían en el Campestre o en el Unión. Se pedía una botella de un buen whisky. Cuando iba uno en la mitad de los traguitos, de buena música y buena comida, alguien decía, vamos a mirar los estados financieros. ¿Para qué los vamos a mirar si sabemos que eso está bien? Y esa era la junta directiva. Daba estatus, pero no le agregaba valor a la vida de las organizaciones. Hoy se habla, y hablarán ustedes y gustosamente podrán disponer de material si lo desean, del concepto de gobierno corporativo. En el gobierno corporativo hay en las familias el consejo, digamos, un consejo de familia donde se hablan de las cosas de la familia, del problema o la situación que hay en la finca, del mayordomo, de cambiar el carro, del viaje, de cómo vamos a formar a nuestros hijos. Pero en la empresa está la junta de socios y la junta directiva. No tengo, y les dije al principio, con total sinceridad, verdades absolutas. Pero amigos, la junta directiva es muy importante en la vida de una empresa. Entonces es que tengo a mi primo que es adorable, a Margarita que no me cobra y a Luis que puede y ya está jubilado. Miremos primero las competencias y cómo hacemos una mistura. Me gustaría que ustedes fueran más activos hoy y me preguntaran, Aurelio, ¿cómo se debe integrar una junta directiva? Yo hago una recomendación. Una buena ensalada no puede tener solo lechuga. Es una mistura de competencias, de conocimientos, y me parece maravilloso integrar algunos miembros de la familia, pero externos, con visión y competencias diferentes. La continuidad. Me parece fascinante la obra de Las Mil y una Noche y me parece inolvidable Sherezada. El sultán, poco cortés, todas las noches estaba, como dicen en el libro, con una doncella diferente. Al terminar su actividad, la mataba, poco cordial y poco agradecido, hasta que le salió una mujer muy brillante, Sherezada, que entre su actividad íntima empezaba a contarle una historia, pero la dejaba en la mitad. Y el sultán le decía, y al final, mañana se la cuento. Y ahí siguió las famosas 1001 noches, donde ella perduró, porque tuvo la capacidad de cautivar. ¿Cuál es la Sherezada en su organización? ¿Cuál es esa Sherezada que permite que diario sorprendamos a un mercado exigente, a un mercado que exige, a un mercado que quiere innovación? Innovación. Llegué a una empresa que me sentí muy orgulloso de asesorarla y dije que debíamos crear un área de investigación y desarrollo. Claro, estuve a punto de que no me dieran ni siquiera un café en esa reunión, porque se imaginaban que un área era 500 personas. No, puede ser una sola persona, pero que no esté en la cotidianidad. Uno arreglando un sobregiro, el carro que no llegó, la materia prima que no llegó. Innovar es muy complicado. Hoy, esa empresa que tiene juegos de recreación infantil, que con seguridad todos montamos a nuestros hijos en avioncitos, trencitos, tiene trenes en Kuwait, trencitos en Kuwait, porque innovaron, evolucionaron y transformaron. La diversidad de cargos y niveles de decisión en los cuales participan los familiares. Unos compartiendo el espacio físico, dependencia financiera de la familia en relación con la empresa. Una pregunta que me encantaría que me hicieran, pero como no me la hacen, yo mismo me la hago y me la contesto, es, Aurelio, tengo un hijo que quiere ser músico y mi empresa es metalmecánica. Por favor, apóyelo,
que a lo único que no se puede renunciar en la vida es a su proyecto de vida, a lo que a usted lo hace vibrar, soñar, sentir. Es que la única forma de participar en la empresa de familia no es trabajando directamente. Ese músico viaja, traiga etiquetas, ideas, fotos, mire nuevos productos, mire nuevos servicios. Pero quiero subrayar con rojo, como nos hacían en primaria en el colegio, y con una regla, el título. Por favor, no renuncie a su propósito de vida, a su proyecto de vida. Entonces ahí empieza lo que yo denomino la extorsión emocional. La maravillosa mamá que abraza al hijo y le dice, mi amor, ¿cómo le vas a hacer eso a tu papá si tu papá ha dado la vida por este proyecto y lo que somos se lo debemos a la empresa? En ese punto es donde empieza el valor del gobierno corporativo, de convertir a una empresa en un ente dinámico con visión y con propósito. El conocimiento economiza tiempo. El tiempo es uno de los más importantes recursos económicos y no es renovable. Lo dijo Alvin Toffler. Y para mí tiene gran importancia esa frase. Hoy el poder lo tiene el conocimiento. Y ojo a esto. Las empresas están llenas de información, pero el verdadero reto es convertir la información en conocimiento y el conocimiento en toma de decisiones. Y para acabar de ajustar, en las empresas he visto, el área comercial tiene una base de datos, la financiera tiene otra base de datos y terminamos teniendo una colcha de retazos. Es momento de hacer un alto en el camino y recuerden con agrado este elemento que les quiero repetir: convertir la información en conocimiento. Ese conocimiento permite tomar decisiones y fortalecer el propósito de la organización. Aurelio, qué pena. Marisa. Cuando tú me abras un poquito, te cuento. Oíste, estoy muy irreverente, debería decir doctora, pero no, para nada. No te quiero decir. No. Para nada. Aurelia, es que tenemos varias preguntitas y no quisiera que de pronto pases a otro tema sin darles respuesta. ¿Te parece bien si te las menciono en este momento? Con el mayor de los gustos, adelante. Y si quieres la vas lanzando una por una para que respondamos con el gusto y el respeto que quienes están hoy se lo merecen. Perfecto, entonces hagamos una cosa, las voy a leer todas y en la medida que tú le vayas dando respuestas, si quieres, yo te las voy volviendo a repetir. ¿Te parece? Adelante. Como para que te dé un horizonte. Entonces, la primera, ¿cuál es el propósito de una empresa familiar? Esa es la primera. Paremos en ese momento, en ese punto. Bueno, señor. María, mejor ir una por una. Primero, ya vimos el ejemplo de Cristóbal Colón. El propósito de una empresa de familia es el generar desarrollo, generar riqueza, generar empleo y generar dinamismo, pero no a costa de la unidad de la empresa familiar. Entonces queda claro, el bienestar y la riqueza no es mala. La mala es la utilización inadecuada de esos recursos. Y lo inadecuado es enamorarnos de la expresión de Nicolás de Maquiavelo que el fin justifica los medios. No, medios lícitos, procesos claros, respeto a los colaboradores para fortalecer y desarrollar una empresa y consolidar la unión familiar. Ese sería lo que aportaríamos en esa pregunta, María Isabel. Perfecto. Hay otra pregunta. Bueno, tenemos varias. ¿Qué pasa? Y va muy de la mano, yo creo que de un comentario que hiciste ahorita. ¿Qué pasa si un hijo, una hija, o un primo, una prima, quiere hacer algo distinto? ¿De qué manera conservar su parte en la propiedad? Son cuestiones diferentes. Cuando yo era un niño, existía una empresa de fósforos que se llamaba Refuego. En ese entonces eran dos marcas que muchos pueden recordar, eran Fósforos El Rey y Refuego.
Nunca tengo, sí, tengo que aceptarlo, tengo una memoria de la cual disfruto. Y en el reverso de la cajita de refuegos siempre había la publicidad de unas básculas, no recuerdo si el nombre, de una familia maravillosa, de don Oscar Mejía. Tuve el gran placer de estudiar con ellos, con sus hijos, en San Ignacio. Y hoy en día uno de los músicos más maravillosos de Antioquia se llama Mauricio Mejía Sánchez. Mauricio es ingeniero mecánico de Bolivariana, administrador de AFID, y Mauricio no dejó de valorar a su familia por seguir su proyecto de vida. En la medida que el tiempo pasa, nos damos cuenta que la vida es efímera, que la vida es de momentos. Y lo único que no se puede, por favor, no lo hagan. Háganlo con responsabilidad, pero ¿cuál es su proyecto de vida? ¿Qué es lo que usted quiere hacer con su vida? Eso no es negociable. Eso no es negociable y no es incompatible. Muchas formas. Hoy, por ejemplo, sé que estamos hablando ya de una etapa muy diferente, pero casi nadie de la familia Echavarría Olózaga está en el Grupo Corona. Cada uno fue cogiendo rumbos, pero tienen poder y propiedad, no son incompatibles. Por favor, tengo el gerente de una empresa que tengo el honor de asesorar, le fascina el ciclismo, es un hombre de bien. Puede que no vibre con lo que hace. Tal vez hoy me cuestiono si yo no lo he empujado a que tome decisiones, pero créame, con eso no se juega, con la vida y con su propósito no se juega. Adelante, Marisa. Aurelio, voy a leerte, aunque sé que parte ya has dado respuesta, pero deseo leer toda la pregunta que nos expone. ¿Qué pasa si alguno de los hijos o de los nietos no tiene exactamente la misma vocación que sus antecesores para gestionar el mismo tipo de negocio, pero sí interés en abrirse camino en otro campo o rubro más afín a sus expectativas? Si la familia le ofrece parte del patrimonio para que lo pueda desarrollar, ¿se puede o no seguir considerando un emprendimiento familiar? Claro que se puede. Y les podría dar múltiples ejemplos. Cuando trabajamos en el tema del protocolo familiar, hay un capítulo que está destinado al fomento del emprendimiento en los familiares. Es válido. Acéptenme que, como les digo, soy el mismo en todas partes, que no presenten un proyecto desde la emoción. El proyecto tiene que estar sustentado, tiene que tener cifras. No puede ser una fábrica de estuches de escalera, porque es que al niño le gusta mucho y la niña es muy linda. Sí, son muy lindos, pero hay que ver y analizar en una forma crítica la factibilidad del negocio, de la empresa, del emprendimiento. Y Marisa, permítame usted y quienes nos acompañan decir algo en este momento. Vivimos en una sociedad que nos tocó una cultura de la cual ni siquiera quiero mencionar, del concepto del dinero fácil. Todos sabemos el daño que le ha hecho a nuestra sociedad y muchas generaciones seguirán con esa impronta y con ese sello. Te digo, hay que recuperar el concepto del proceso y hay que diferenciar algo que es importantísimo. Diferencia entre crecimiento y desarrollo. No empiece siendo el más grande. Voy a hablar de una empresa que ya no existe y de otra que sí existe, que para mí es un ejemplo que es hermoso e histórico. Cuando yo era un adolescente existía un sitio top de hamburguesas y comida rápida. Se llamaba Mr. Han. En muy poco tiempo tuvieron muchos restaurantes. Tuvieron una división de panadería que se llamaba Pastel, unas mil hojas deliciosas en una caja hexagonal roja, y una división de panadería que se llamaba Happy,
De eso hoy no queda, sino el recuerdo académico, porque ellos crecieron y no se desarrollaron. En cambio, otras organizaciones, he visto cómo alguna empresa importante de pizzas hoy en día tiene sus propios embutidos, su propio queso, está sembrando vegetales orgánicos para sus productos. Esa es la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Claro que hay que fomentar proyectos realistas, serios, importantes, pero entendiendo y analizando su viabilidad, sus cifras y el mercado. Quiero decir algo que tu pregunta fue muy oportuna. Aurelio, ¿cuál es la diferencia entre la administración de una empresa familiar y una que no lo es? Desde el punto de administración y mercadeo, no. El mercado no es benévolo porque esta fábrica de la camisa que tengo puesta sea familiar. Lo que me interesa es que la tela sea adecuada, que sea fina, que sea fresca. O sea, el mercado le va a exigir lo mismo a una empresa familiar que a una que no lo es. Muy bien, Aurelio. Te voy a juntar unas que expresan Santiago Arias y Sebastián Gil, que de hecho en la conversación en el chat ellos enuncian que son complementarias. Entonces, pero las quiero leer para que de pronto puedas observar cuál es la mirada de cada uno. Santiago nos dice lo siguiente, don Aurelio, ¿qué diferencia hay entre gobierno corporativo y protocolo familiar? Sebastián coloca, don Aurelio, ¿cómo se construye el protocolo familiar? Y de ahí viene el complemento que diría, entonces, ¿qué tan vinculante son el código de gobierno corporativo y el protocolo familiar? No sé si me entendiste. Primero, ¿qué diferencia existe? Luego, ¿cómo se construye? Y luego, ¿qué tan vinculante? ¿Listo? Claro que lo entendí y es una pregunta muy interesante. Ellos están como yo cuando empiezo a ver una película, que quiero ver si los protagonistas sí se casaron. Primero, el protocolo familiar define el gobierno corporativo. No se les olvide este concepto. Aurelio, ¿qué es un protocolo de familia? No se compliquen con definiciones raras. El protocolo de familia es un acuerdo de voluntades, donde decimos qué aceptamos y qué no aceptamos, y cuáles son las normas de relacionamiento entre la empresa familiar y la empresa. O sea, perdón, entre la familia y la empresa familiar. ¿Cómo es esos aspectos vinculantes en los dos conceptos? Entonces queda claro, en el gobierno corporativo, lo habíamos tocado tangencialmente al inicio. Para la familia está la asamblea de familia, el consejo de familia. Mi familia no es muy grande, omite el tema de la asamblea, en un consejo de familia. El consejo de familia lanza candidatos para la junta directiva. Y la parte en el gobierno corporativo, lo que respira empresarismo es la asamblea, mejor hoy en día es más adecuado hablar de junta de socios o como lo conocemos tradicionalmente, asamblea de socios, y la junta directiva y la gerencia. Ese es el concepto, el esquema del gobierno corporativo. Por este lado, familia, asamblea y consejo de familia. Por este lado, junta de accionistas, junta directiva y gerencia. Ese es el concepto de protocolo de familia. ¿Cómo se elabora? Es un ejercicio comunicacional. Acépteme una anécdota que es real. Yo no puedo ir casi a ninguna actividad donde alguien sepa lo que yo hago, que a la salida del evento se me acerca y me dice, Aurelio, ¿vos por qué no me regalás un protocolo de familia de los que has hecho? Que yo con liquid paper le borro las cositas y le relleno lo mío. Si yo fuera lo suficientemente malo, lo haría. Porque el documento, y me ratifico, el valor del documento es mínimo comparado con el valor del proceso. Es ese ejercicio de comunicación. Familia, sentémonos a trabajar, miremos qué nos hace vibrar, cuál es su propósito, cuáles son sus valores, cuál es ese propósito común que los aglutina y que nos aglutina. Espero haber dado respuesta.
o si no, mi deseo y mi deber es repetir, y díganlo en el chat tranquilamente, que Marisa me lo transmite, y no importa que terminemos el libreto, lo importante es que ustedes sientan que están cumpliendo con el objetivo de esta hora, de su tiempo personal, que sea algo enriquecedor. Gracias, Aurelio. Para completar como este primer ciclo de preguntas, la última y luego nos continuamos contigo en tu conferencia y volvemos a retomar cuando tú lo consideres. La última pregunta sería, nos pregunta Jairo Ochoa, dice lo siguiente: ¿qué pasa cuando un familiar comete un delito dentro de la empresa y desea seguir trabajando allí? Jairo, es una verdad y una respuesta que la tengo que decir a la luz de mi conciencia. Los delitos son los delitos y no se suavizan por quien los comete o el escenario en que se cometió. Con eso doy esa respuesta. Lo que pasa es que muchas veces hay situaciones que entiende el corazón y el cerebro no. Decirle esto a un padre mayor, saquemos a Pepito de la empresa, tal vez sería en muchos casos acabar con la vida de un hombre anciano. Pero sí hay que tomar medidas. Yo no puedo colocar una zorra a cuidar gallinas. Y miren que les hablo como si estuviéramos tomando todos un café. Esto no es para hacer aires de erudición, sino para acompañar. Claro que hay que tomar decisiones. Y hay que amarrar la administración de la empresa, la palabrita de moda, el blindar los procesos para que no se repitan. Y creo que sé que no es fácil. ¿Cómo pedirle a un hermano honesto, trabajador y visionario que después de que su otro hermano cometió un delito, pero creo que los seres humanos pueden tener derecho a cambiar, pero implica un seguimiento y darle, primero, para cambiar hay que desear cambiar. Miren que yo tengo la foto clara de las empresas familiares, pero este es un tema delicado. ¿Cómo le digo a mi papá que voy a salir de mi hermano porque sustrajo esto? Pero creo que hay que hablar con la verdad, porque también el bien colectivo prima sobre el bien individual. Continuamos entonces. Qué pena, yo tengo una pregunta. Sí, Juliana, cuéntanos la pregunta. Era por el chat, pero tranquila, te damos paso. Claro. Lo que pasa, qué pena. La pregunta es, o sea, una familia desea conformar una empresa y dónde se puede capacitar, o sea, digamos, uno como familia tiene el capital, ¿cierto? Y digamos que las personas, cada una tiene como su estudio pues referente y tiene un proyecto visionario pues pero entonces, ¿en dónde se puede capacitar para plantear ese proyecto? Primero, hoy en día hay muchas posibilidades y apoyos al emprendimiento, pero lo primero, sé que el CEIPA hace una actividad importante en esa labor y me ratifico, como lo dice al inicio, tuve el gran placer de conocer los dos peleábamos por no decirnos el doctor y yo nunca fui capaz de quitarle a don Antonio Mazo Mejía. Lo que pasa es que me parece que le lucía más el don Antonio que el doctor Antonio Mazo, porque como dicen por ahí, doctor se hace en un tiempo, en cambio el don se logra en toda una vida. Una de las grandes vocaciones de Antonio Mazo Mejía en el CEIPA fue visualizar los procesos de entrenamiento. Pero tenemos que ser justos, no es la única alternativa. También están las cámaras de comercio, otras universidades. Pero, Juliana, lo más importante es primero definir qué se quiere, empezar a conocer el mercado. No porque a ti te guste. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo soy
Yo disfruto mucho con mis amigos cocinando, pero probablemente yo no sería un buen dueño de restaurante porque me primarían los conceptos de calidad, abundancia, una serie de cosas que no me harían probablemente un empresario del sector de restaurantes exitoso. Entonces, primero, clarifiquen la visión. Una visión compartida, muy distinta a un embeleco. Es que me sueño, ¿se sueña qué? ¿Y qué competencia hay? Y demás. Creo que al terminar esto te puedes comunicar con Marixa y yo creo que ella te dará una información adecuada sobre el tema. Muy bien. ¿Cuáles son las diferencias predominantes de la CF, de las empresas familiares? Estas características representan para la empresa familiar una decisión trascendental en su desarrollo, su mercado y su continuidad. La consanguinidad entre los accionistas de la empresa, estructura organizacional centralizada, límites difusos entre empresa y familia. ¿Dónde termina la empresa? ¿Dónde empieza la familia? ¿Dónde empieza la familia? ¿Dónde termina? Interferencia y superposición entre roles familiares y empresariales. Yo disfruto lo que hago y tengo apropiado, pero hay preguntas que a uno lo sacan del libreto. Tengo que confesarle a Jairo Ochoa que la pregunta de él me sacó del libreto, y me sacó del libreto porque qué rico poder yo decir, sáquenlo, sáquenlo. Él está hablando de un caso hipotético, pero sáquenlo. Pero a veces la realidad no es ni blanca ni negra, y hay unos tonos de gris, que es lo que le permite a uno desarrollar en la medida que uno se desarrolla como gerente, como ser humano, como administrador. Conflicto por el liderazgo. Yo no conozco algo más cansón que todos los que quieren salir en la foto. Me pasó algo, es que yo disfruto tanto mi trabajo porque he logrado sincronizar el día a día con la academia. Y un día, en una empresa metalmecánica, salía yo de una reunión y me para uno de los hijos de la empresa, que era el conductor de la empresa. Y me dice, yo no entiendo, don Aurelio, ¿por qué? Mi hermano, que es el gerente, gana tanto, y yo, que soy el conductor, gano mucho menos que él. Miren que esos son sentimientos humanos, y es donde radica la complejidad de la empresa familiar. ¿Cómo logro yo explicar? ¿Cómo logro yo explicar que una cosa es la propiedad y otra cosa es el trabajo? Le di una respuesta a esta persona. En la junta de accionistas de marzo, cuando se hable de utilidades, si tú tienes la misma participación de tu hermano, vas a recibir lo mismo. Pero no es equitativo que tu hermano, que es ingeniero mecánico, magíster en administración, en evaluación de proyectos, y es el gerente, gane lo mismo que tú, que el conductor. Sé que eso suena fuerte, pero es entender lo que dijimos en los primeros puntos, la empresa como empresa y la familia como familia. Las diferencias predominantes. Primero, el desarrollo de la empresa y la sucesión. Yo le hago un gran homenaje a Nicanor Restrepo Santamaría, que tuvo el valor de decir, me retiro de Sura, y se fue para Francia a estudiar. Cuando se retiró en el momento que era el hombre más importante del grupo empresarial antioqueño. Él siguió teniendo influencia, pero tuvo el valor para permitir una transición generacional. La resistencia a la incorporación de asesores externos. Es graciosísimo ver muchos gerentes que dicen, ¿por qué yo voy a llamar a una persona que me ayude, que me muestre cuántas empresas tiene como las que tengo yo? Esa es una de las empresas, de las preguntas o de las afirmaciones miopes con las que uno se encuentra. Es que cada cual tiene su proyecto de vida. Importante airear la organización, no llenarla de asesores, pero miren,
Yo soy muy rinítico, en el sentido de eso es que entra uno a una finca que ha estado cerrada 3, 4 semanas y me coge una estornudadera tremenda. Muy bien, hay muchas empresas que se parecen a esas fincas con el polvo suspendido en el espacio. Hay que abrir puertas, hay que abrir ventanas, hay que airear la organización y hay que buscar nuevos caminos. Ocasiona los cambios bruscos del entorno. Esto no es una decisión suya. Lo siento. Se adapta o desaparece. El cambio es una alternativa real y trae posibilidades. Hago un pequeño paréntesis. Esta situación que estamos viviendo ha tenido cosas dolorosísimas, pero también le habría abierto las puertas a las organizaciones a entender el valor de la virtualidad, entender que un sitio web es importante, entender que un carrito de compras es importante. Lo que pasa es que eso solo no funciona y tiene que estar respaldado por una logística extremadamente importante. La incorporación de nuevas tecnologías a los procesos. Lo digo y lo repito. Información, conocimiento, toma de decisiones, tecnología como herramientas. Me asusta. Hace más de 20, 25 años en el ambiente empresarial colombiano se habla del CRM. Y ese apenas en este momento, cuando las organizaciones están involucrando el concepto del CRM al relacionamiento con el cliente. Porque antes hablábamos de transacciones, hoy hablamos de relaciones, de construir relaciones perdurables y relaciones en el tiempo. La búsqueda y conquista de nuevos mercados. Amigos, Medellín no termina en el Parque Berrío. Antioquia no termina en Barbosa. Colombia no termina. Sé que sería un tema apasionante, Marisa, tratar cómo ha cambiado el concepto de la globalización. No es el mismo que existía, pero hay globalización. En conocimiento, en información, creo que los empresarios colombianos y los empresarios de cada país han tenido la gran oportunidad de posicionarse, pero solo se posiciona a través del servicio, la calidad y la innovación constante. En las empresas de familia que tienen el propósito de continuidad en el tiempo y de seguir con su desarrollo, tienen que preguntarse cómo van a ser en el futuro las relaciones entre los miembros de familia. Plantearse un proceso formal. Ustedes me van a permitir una expresión coloquial que la he oído muchas veces y por eso se las transmito. El de atrás que arree. Es una frase que viene de la cultura de la arriería, de los arrieros. ¿Eso qué quiere decir? No. Después de yo muerto, que se maten. ¿A ustedes les parece una actitud responsable? ¿Les parece que no vale la pena trabajar un protocolo de familia? ¿Les parece que no es importante crear un gobierno corporativo y que lo que usted hizo en toda una vida, que ha sacado una familia adelante, ha generado empleo y desarrollo, se acabe por no visualizar? Ahora bien, yo nunca le recomiendo a los padres que si están en sus facultades se dediquen a mirar pajaritos en un balcón. Participen, aporten, pero formen y tengan el concepto general de continuidad. Se necesita una mente abierta, un corazón generoso y una actitud general al cambio para entender este tema. Cuando la propiedad, dirección y control de las operaciones está en manos de una familia, sus miembros toman las decisiones operativas y estratégicas, asumiendo por completo la responsabilidad de sus acciones. Una empresa que omito el nombre, líder en la comercialización de insumos para los animales, o sea, para insumos y veterinarios. Por ejemplo, me tocó y me ha tocado participar y ver cómo una de las hijas se ha transformado y se ha desarrollado.
Y hoy no le basta con tener un real proyecto de emprendimiento, sino que está liderando procesos administrativos, pero está recibiendo la confianza de sus padres y la confianza de una junta directiva que ha visto el profundo desarrollo de sus talentos. Créanme, sí se puede. Les doy la mano, que es una alternativa, pero no esperen a que la segunda generación caiga en paracaídas a la dinámica de la organización. Permítanle fortalecer y permítanle, sin cambiar el propósito, la esencia, lo fundamental y lo estratégico, pequeñas innovaciones. Y aguántese, como decimos, cosas distintas que usted no las hacía, pero su hija las puede hacer, las puede orientar. Y eso no quiere decir que solamente se dedique a pintar, conserve el direccionamiento de la empresa, pero generemos espacios amplios, aireados y respetuosos. La administración como tal no aborda por separado, ya lo dijimos, las empresas de familia. Pero sí es clave que su estructura sea flexible, porque es más compleja que una empresa de carácter público o privado. Peter Drucker, el gran maestro de la administración, que siempre hago una broma, está escribiendo ahora mucho mejor después de muerto, queriendo decir que cada vez lo que él escribió es más impactante y más valioso. No hay ninguna diferencia funcional en investigación, mercadeo, contabilidad, las reglas administrativas del negocio familiar, pero el negocio familiar sí marca la diferencia. O sea, la aplicación de las NIF es lo mismo para cualquier organización. El tema presupuestal es lo mismo para cualquier organización. Lo complejo es la mezcla de los ámbitos empresa, familia y propiedad. No se prive, María Isabel, de interrumpirme las veces que sean necesarias. El placer está en compartir con quienes nos acompañan, no en que yo suelte todo mi rollo. Listo, Aurelio. Sí, hay una persona que nos levantó la mano, es Luis Miguel. Luis Miguel, ya creo que te habilité para que puedas hablar y puedas expresar tu pregunta, tu comentario. Si no me dices, nuevamente miramos que Luis Miguel nos tenía levantada la mano por acá. Espérame. Bueno, me dice que no, que fue un error. Tranquilo, Aurelio. De todas maneras, si me permites, tengo 2 preguntas más. Claro que ¿Te parece bien? Claro, las veces que sea necesario. Listo, entonces. María Isabel. Me estás escuchando, ya la tenía en silencio, sí, ya me di cuenta aquí que te estaba hablando para mí. Dice lo siguiente, Aurelio, ¿qué mecanismos se deben tener en cuenta para que la comunicación sobre temas de la empresa sea la más fluida posible y en horarios laborales? María Isabel, me disculpas, pero oí horarios y empresa. Tranquilo, creo que creo que el internet está un poquito inestable. ¿Me escuchas en este momento, Aurelio? Aurelio. Ahí te escucho muy bien. Ok, perfecto. Me dices si de pronto tienes otra vez dificultades porque el internet está fallando. ¿Qué mecanismos se deben tener en cuenta para que la comunicación sobre temas de la empresa sea lo más fluida posible y en horarios laborales? La pregunta es, y no es por ser amable, es extremadamente importante. Me vuelvo para el tema de la información. Les voy a contar esto. Uno de mis últimos ejercicios como gerente me hizo cambiar o ampliar un enfoque que me enseñó la importancia de una contabilidad oportuna y confiable.
una contabilidad oportuna. Y siempre pongo el siguiente ejemplo. Todos en una actividad familiar hemos comprado pan Bagué. Y a veces, para no quedarnos cortos, compramos 2. Y no nos consumimos sino 1. El otro, al día siguiente, el otro amanece como un bate de béisbol, que ya pierde sus características y sus consistencias. La contabilidad tiene que ser, primero, oportuna, clara, y tiene que ser el respaldo para la toma de decisiones. Entonces, facilita mucho la comunicación, una información clara, transparente, oportuna y aireada. Los estados financieros no pueden dejar de presentarse oportunamente, y miren que estoy siendo categórico, no puede. Entonces, lo primero, contar con una información. Segundo, generar con espacios. Y a veces en las empresas he visto que van procrastinando las juntas. No, hagamos la otra semana. Es que no tenemos sino esto. Es que miremos esto. No nos dejemos manipular. Es importante la información. Si no están los estados financieros, pues la razón de esa reunión es analizar por qué no están. Es generar los espacios y tener la clase y la cortesía de respetar la mesa de la familia, el paseo del fin de semana de la familia. Es algo de cultura comunicacional, de sentido de la oportunidad, básicamente. ¿Cuáles son las ventajas de una empresa familiar? La cultura organizacional, primero, uno vibra, le duele, siente, transpira, empresa. Hablo de la palabrita que todo el mundo dice hoy en día, del deber ser. El deber ser es el afecto, la comprensión, la unidad, la armonía entre los miembros de la familia, el compromiso y la dedicación. Hay deformaciones y nos salimos del libreto cuando se pierde el afecto, no hay compromiso, se pierde la unidad, hay disputas y no hay dedicación. No le tengan temor a los conflictos. Los conflictos son natural, inherente a la esencia humana, pero hay que resolverlos, porque si no se explotan, como la bombita que hablábamos al inicio. El conocimiento y la formación, lo que se sabe. Yo veo gerentes de empresas familiares en el sector y metalmecánico, inmobiliario, de alimentos, donde saben más que cualquier ingeniero, que lo que necesitan es el apoyo, que les pongan el libreto y las herramientas tecnológicas para hacer las cosas. La pertenencia y el orgullo, la visión de largo plazo, de tradición y continuidad, la confiabilidad, el poder de la sinergia y la compenetración familiar. La entrega personal puede superar la de colaboradores no familiares. No estoy generalizando, pero les duele la organización. La flexibilidad en tiempo y decisiones financieras. Estructuras estables y poco burocráticas. Esto a veces se vuelve un poquito un defecto en el sentido que cree que por el hecho de usted ser dueño puede estar en lo comercial, en lo de producción, en una cosa, en la otra. Y la flexibilidad y el compromiso. Pero también hay desventajas. Y la invitación que les hago con todo el afecto es que trabajemos por conservar lo que vimos anteriormente y luchemos por mejorar y por cambiar lo que voy a decir a continuación. A veces la estructura poco definida, el que hace todo, el que se puede meter en todo, el que opina en todo, tareas confusas, muy unido a lo anterior, los conflictos familiares, la permisividad, las dificultades en la sucesión, la dificultad para traer directivos profesionales externos. Dicen, ¿para qué me voy a meter en esta empresa si yo no voy a estar en capacidad de quitarle el puesto a los dueños? Pues eso puede ser verdad. Pero hay que abrir la puerta a nuevas visiones y a nuevos caminos. Tensiones financieras. Miren, en una época estuve muy relacionado con el sector de autopartes y a importantes autopartistas
les dio por convertirse en constructores. Zapatero a tus zapatos. Esa decisión en ese entonces, a muchos de ellos les puso a tambalear su negocio exitoso. Manejos emocionales y manipulación. Lo que yo les decía es que, hijo, tienes que trabajar aquí. Es que tu papá tiene su vida, pero tú tienes derecho a alumbrar tu futuro. Relaciones afectivas sobre el organizacional. Si usted no tiene capacidad para ser el director financiero, no lo sea. Tenga la generosidad y honestidad de decirlo. Se delega responsabilidad, pero no autoridad. Y aquí me quiero detener porque lo hago con un ejemplo cuando quiero demostrar que se delega autoridad, pero no se delega responsabilidad. Digamos que hay una señora o un hombre que son importantes empresarios y tienen 3 hijas pequeños, uno de 9, uno de 6 y una de 3. Hace 3 días llegó a la casa una niña a colaborarles que venía de Ituango, por decir un municipio, de Jericó, de Frontino, por primera vez a Medellín. Llama a la señora a la oficina y le dice: doña Margarita, estos niños están acabando la casa. ¿Qué hago? Y ella le dice: no, Lucía, mire, en el cajón de tal parte hay dinero, coja tanto plata, pida un taxi y váyase para un centro comercial a montar a los niños en jueguitos. 3 muchachitos, primera vez en Medellín, centro comercial. A la bajada del vehículo, déjenme ser dramático para que me haga entender con el ejemplo. Le roban la niña menor de esta historia. Esto parece una historia truculenta, pero no se lo debo olvidar. La pregunta mía: ¿quién es el responsable? La persona que empoderó a alguien sin el conocimiento de un entorno, con 3 muchachitos, aturdida con la realidad de una ciudad, a hacer lo que no estaba preparado a hacer. Entonces, no olviden, yo delego autoridad, pero ¿quién fue la responsabilidad del suceso? De la mamá que dio esa autorización o del papá que dio esa autorización. También desventaja el autoritarismo. Hijo, es que aquí las cosas se hacen como yo digo, o si no, la puerta está abierta. ¿Cuántas veces he oído esa frase vulgar? El nepotismo, que todo sea en familia. La aversión al cambio y el aislamiento, muy unidas esas dos. Aversión al cambio y aislamiento. Confundir la propiedad con la capacidad de administrar. Ya ustedes recuerdan y no van a olvidar nunca el paseo en avión. Yo no me monto con un piloto aprendiz, ni pongo a operar un ser querido con alguien que no tiene la experticia y las competencias. No comprender el comportamiento de los salarios en el mercado. Ustedes saben que he escuchado algo que a mí me parece impresionante. El papá que trabaja con los hijos, el hijo con un salario totalmente fuera de mercado para abajo, y le dice: pero tú qué necesitas si todo lo tienes en la casa. Es que ese es otro tema. El salario es por el trabajo. Confundir los ámbitos en familia y empresa y desestimular el desarrollo de colaboradores no familiares. No visualizar la sucesión y negar los naturales cambios de la familia, la empresa y el entorno. Hoy la familia no es como le estamos viendo en la gráfica. El papá, la mamá, los niños, abuelita y el perrito. Hoy el concepto de familia se ha ampliado y tenemos que entender, no estoy diciendo si me gusta o no me gusta, estoy diciendo que se ha ampliado. Una frase interesante: la empresa familiar son la conjunción de 3 subsistemas: familia, propiedad y empresa, empresa, familia y propiedad. En su nacimiento, generalmente, estos 3 subsistemas están completamente superpuestos. El gran desafío de evolución consiste en la separación de esos subsistemas. Déjenme ser insistente, déjenme ser reiterativo. Familia como familia, empresa como empresa. Y aquí se abriría un capítulo que nos daría
para hacer otra actividad y es el blindaje patrimonial, el tema de la claridad en el patrimonio. Hay una cosa que a mí me ha parecido muy molesta de la cultura nuestra, es que el hombre se guarda secretos. Y la señora piensa que la empresa está boyante cuando la empresa está reventada. Los hijos piensan que la empresa está boyante cuando está reventada. Es muy importante esa comunicación para que haya un conocimiento general de la organización. Miren esto, ustedes lo tendrán en las memorias. Miren qué hermosura de estadísticas. En el Japón, y estas estadísticas están actualizadas, 21 empresas tienen más de 1000 años, 147 más de 500, 579 más de 400, 1939 más de 300, 3937 más de 200, 52.000 más de 100. Fundamentalmente la comunicación, la planeación y el compromiso con todos los temas comunitarios, según el profesor. Creo que es bien importante entender que esto es factible, pero exige una cultura, un comportamiento y una visión de futuro. Entonces, en la empresa familiar se relacionan, y esto es parte, resumiendo, familia, los ámbitos familia, empresa, propiedad, con intereses diferentes, lo que trae consigo naturales y normales tensiones. El reto, para eso el protocolo, para eso el gobierno corporativo, saber manejar y delimitar esas tres instancias. Verán siempre que se trabaje en el tema de empresa de familia, estas tres circulitos. Todos vimos en nuestra formación académica teoría y conjuntos. Quiero hacer una pregunta y me gustaría recuperar la imagen de María Isabel. Quiero que 2 o 3 personas que estén con nosotros le digan a María Isabel cuál es el numerito donde ustedes piensan, no puedo ocultar mi placer con la docencia. Lo que pasa es que presencialmente tengo un dedo siniestro y empiezo a señalar al que no participa. Aquí no lo puedo hacer. ¿Cuál es el número donde las relaciones creen ustedes que son más complejas? Marisa, ¿alguien ha respondido? No, por acá no tengo 6, por acá me dicen 6. Me dicen pares, me dicen 7. ¿Cuántos dijeron? Marixa, no María Isabel. No me cambies el nombre. Por aquí ya están empezando a llegar otros. Pero es que yo pensaba que Marisa era simplemente la parte, como te decíamos, como afectivamente, pero entonces el nombre es Marisa, no María Isabel. No, Marixa. Bueno, no, mentiras, es por molestarte. Aurelio, mira, me está llegando, básicamente, la gran mayoría expone acá como número 67. ¿Listo? Ese es como el número que nos están manifestando. Sin pontificar, el número más complejo es el 7, donde se están integrando el tema empresa, propiedad, familia y empresa. Ahí es donde se presenta, donde cada cual lucha por su parte, donde hay la parte emocional de la familia y donde hay la parte laboral. El 7 entonces es, como lo decimos ahí, esto es de ustedes y lo podrán ver con calma. El 7 es familia, socio y empleado. O sea, familia, propiedad, trabajo. Es algo, no lo olviden. Cada instancia, tiene su característica. Si no diferenciamos los tres ámbitos, la consecuencia puede ser que la empresa desaparezca, la ruptura de la familia y la pérdida de la propiedad. Déjenme decir lo que pienso, que no me lo callo. Lo más dramático sería la ruptura de la familia. Y quedan unas huellas tan grandes. Si ustedes hoy no hacen un alto en el camino y entiendan que la unidad familiar se construye y la empresa se desarrolla. Importante considerar el lugar que ocupa la familia en el desarrollo de la sociedad colombiana.
El concepto ha cambiado, pero aún así continúa como eje y epicentro del desarrollo de las personas y la sociedad. Los principios del emprendimiento en la empresa de familia. Establecer una operación simple y clara. No olviden la palabrita simple, el poder de lo simple, el famoso KISS, el famoso botoncito rojo que permite las verdaderas cosas importantes se hacen cuando uno logra simplificar. Entender la dinámica del mercado y sus efectos. Recuerden esta frase que también le he dicho 1000 veces. No hay un sitio más peligroso para ver la realidad que un escritorio. Lo repito, no hay un sitio más peligroso para ver la realidad que un escritorio. La prioridad del talento humano. Llevo una vida profesional pidiéndole a la gerencia colombiana que no diga recurso humano. Recurso es un computador, un escritorio. Cuando estoy hablando más coloquialmente en círculo más pequeño, digo algo con cosas más elementales y más pueriles. El talento humano, dinamizador de cambio y de desarrollo, razón de ser de las organizaciones. Entender el concepto de los procesos en el desarrollo. Amigos, ojo con ese concepto de acostarnos pobres y amanecernos ricos. La importancia de los procesos. Adoptar un propósito claro. Ahí recordarán, sin lugar a dudas, a Cristóbal Colón. Establecer relaciones gana-gana. Por Dios, saquemos hoy de nuestro vocabulario esa asquerosa expresión de que este mundo es de los vivos. Porque entendemos la viveza como montarnos en los hombros de los demás, no como generar procesos de cambio y desarrollo. Valorar las diferencias, concebir el tiempo y la oportunidad como un recurso no renovable. Miren qué tan elemental estos puntos. Quise traer elementos frescos y claros para que ustedes salgan con una visión de que hay que buscar y que hay que profundizar y que hay que unir a la familia y fortalecer la organización. ¿Se ha preguntado usted cuál es el propósito de su vida? ¿Qué está haciendo con sus talentos? Les hago una propuesta, pero háganla. Escriban cuál es el propósito de su vida. Dóblenlo en el papelito y métanlo en su billetera. Y cada mes, miren y pregúntense, ¿qué estoy haciendo yo en el camino de lograr el propósito? No voy a profundizar, pero sí se las voy a dejar porque me obsesionan. Algo que les quiero comentar y es esto. A través de mi ejercicio profesional he encontrado 6 variables que determinan el desarrollo de una organización. Alguien dirá con suspicacia, incluyendo a Marisa, que Aurelio puso todo eso por C, como un recurso mnemotécnico de recordación. No, y todas no surgieron en la primera etapa del desarrollo profesional, las he ido agregando y he encontrado una versión sistemática al cambio. Yo soy así, yo soy igualitico a mi papá. Si a usted le gusta como soy, bien. El loro viejo no aprende a hablar. Hoy quiero que se lleven esta idea. Los loros viejos se aprenden a hablar. Necesitan más galletas, más caricias, más amabilidad. La incapacidad profunda para comunicarnos. 2 ojos para observar el doble, 2 orejas para escuchar el doble y una boca para hablar la mitad. Y a veces parecemos un cuadro de Picasso con 2 bocas, un ojo y una oreja. Y cuando alguien está comunicándose con nosotros, nosotros no estamos degustando ese mensaje comunicacional, sino pensando cómo vamos a responder, cómo vamos a ser audaces. La calidad. Siempre repito una canción de un hombre maravilloso, un cantautor argentino que se llama Alberto Cortés, que dice, la canción se llama Los demás, se la recomiendo y les sugiero que la peguen en su escritorio, en el sitio de trabajo.
Y hay una parte que dice, las mentiras se compran las mentiras se venden cuando compran los demás. Repito, las mentiras se venden cuando compran los demás. Pregúntese, ¿usted utilizaría los servicios que usted vende? ¿Usted compraría el producto que usted fabrica? Y si en la respuesta tiene dudas, su producto no es bueno. Perdónenme, en una anécdota a esta hora de la noche, les prometo que terminaremos rápidamente. Mis horarios a veces no son fáciles de manejar. Iba un día por las 70, a las 3:30 de la tarde, no había almorzado, estaba que gritaba de ganas de comer algo, pero no tenía ganas de comer lo que popularmente decimos comida chatarra. Vi un restaurante, decía paella, me gusta la paella. Y ya, me voy a sentar, tengo tiempo hasta la siguiente reunión. Entré al restaurante, pedí un jugo de mandarina que me gusta. Cuando vi que el dueño del restaurante le entró un domicilio de pollo para él almorzar en una de las mesas. La respuesta les puede parecer a ustedes elemental y primaria. Y dije, si el dueño del restaurante no almuerza aquí, yo tampoco. Me lo dije a mí mismo y me fui. La calidad tiene que ser algo que yo esté dispuesto a tener la certeza de que estoy ofreciendo la mejor. El compromiso, qué palabrita tan manoseada, es que se tiene que poner la camiseta. Me limito a decir, compromiso de los colaboradores hacia la organización, pero de la dirección hacia los colaboradores. Sin colaboradores no hay organización. ¿Cómo soy como jefe? ¿Cómo me comunico como jefe? ¿Cómo me expreso en privado de mis colaboradores? Ser jefe se logra con un memorando, pero ser líder es un ejercicio de vida y un ejercicio transformador. Ausencia de creatividad. Claro, vivimos en una sociedad donde los padres a veces no dejan, no diga, no suba los pies a la mesa, no coja más galletas. Y no somos bobos porque Dios nuestro Señor es muy bueno. No se preocupen si se nace o no se nace creativo. Lo que sí les garantizo es que la creatividad se puede desarrollar. Y el control, si usted en su organización cree que es importante, porque dice aberrantes expresiones como yo no puedo salir a vacaciones, es que si yo no estoy aquí, esto, o la famosa frase también de la arriería antioqueña que dice al ojo del amo engorda el ganado. Dígalo si quiere, pero dígalo pasito y con pena, porque quiere decir que usted no ha formado un grupo de dirección y su empresa es totalmente frágil y flexible, frágil y volátil porque depende de usted. Cambio, comunicación, calidad, compromiso, creatividad y control. No tengo verdades absolutas, pero si hoy ustedes se llevan la importancia de trabajar estas variables, cosas maravillosas pueden suceder. Esto lo hemos hablado, misión, metas, métodos, medios. Eso de la empresa familiar es diferenciar ámbitos. Quiero ser repetitivo en eso, como mnemotecnia, eso sí, para que, claro, es que la empresa como empresa y la familia como familia. ¿Cuáles son los retos de una empresa familiar? Planear. Entendiendo que cambió el concepto. Cuando yo entré a mi vida académica en la universidad, me hablaban de planes decadales de desarrollo. ¿Quién es hoy tan siniestro de hablar de un plan decadal? Hoy el plan tiene que renovarse constantemente, evaluarse y ajustarse, definir estrategias adecuadas, la adopción de un protocolo de familia. Lean sobre el tema, gustosamente solicítenos información. Lo que he producido es de ustedes para ser utilizado y para ser disfrutado o criticado. La planeación sucesoral, la estructura societaria adecuada, recursos financieros, ojo con el tema del endeudamiento, ni el extremo de no recurrir al sector financiero, ni trabajar única y exclusivamente para el sector financiero.
una estructura jurídica que blinde el futuro, el tema del testamento, el tema del fideicomiso civil, las cosas claras, el desarrollo empresarial y la unidad familiar. ¿Cuánto lo hemos dicho esta noche? Los paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Un patrón, un sedazo, un tamiz. Las ideas del padre no se discuten. Claro que sí se discuten, por favor, discútenlas, pero con respeto, en el lugar que es y en el momento que es. La familia siempre está primero, en la familia, pero no puedo subordinar el desarrollo de la empresa a las características de la familia. Voy a contar brevemente un ejemplo con lo cual no estoy respetando, antes le estoy haciendo un homenaje maravilloso. Uno de los socios del colombiano, una de las familias que se retiró ya del colombiano, la familia Hernández, su líder era don Julio Hernández, don Julio C. Hernández. Don Julio no tuvo sino un hijo, un hombre maravilloso y bueno, Álvaro Hernández Suárez. Y nunca pensó en que Álvaro fuera el gerente en el colombiano. La familia Gómez ha manejado siempre la parte editorial y la familia Hernández manejaba la parte financiera. El hijo tenía otras competencias, otros intereses, claro que era propietario, pero nombró en ese entonces a su sobrino, Jorge Hernández Restrepo, como gerente. Y eso no es malo. Él nunca respetó, valoró a su hijo y lo quiso, pero no se montó en el avión con el que no tenía ni el deseo ni las competencias para hacerlo. En puestos claves siempre uno de la familia. Por Dios, no, recuerden el avión. ¿Es mejor trabajar con la familia en la familia? No necesariamente. A mí me dicen y me preguntan constantemente, Aurelio, ¿es bueno que los hijos estén trabajando en la empresa? Yo no doy esa respuesta porque cada caso es como la huella digital único. ¿Qué formación tiene? ¿Desea estar? ¿Cuál es el propósito de su vida? Los problemas quedan y se resuelven dentro de la casa. No haga eso, no contamine su casa. Las situaciones organizacionales se resuelven en la empresa. El pensamiento estratégico lo hemos hablado y voy a ser rápido porque en docencia también se dice diferente, pero hay una frase que dice que la cabeza asimila lo que las posaderas resisten. Entonces no quiero que ustedes se fatiguen. El desarrollo del pensamiento estratégico es un elemento vital para las empresas de familia. Permite identificar nuevas ventajas competitivas para alcanzar un desarrollo sostenible, definir sus propósitos, lograr un posicionamiento diferencial y conocer sus competidores y sus mercados. Ahí Aurelio vuelve a hacer la cuña no pagada y es: no hay un sitio peor que el escritorio. No se aísle de la realidad. Usted no es pariente de una tortuga ni de un caracol para enconcharse en una caparazón. Les hablo de nueva normalidad, no les hablo de crisis. Y creo que es de los pocos eventos que hayan asistido ustedes donde no les han hablado de COVID. No, yo no estoy aquí para eso. Estoy aquí para demostrar que el futuro existe y que hay posibilidades. La importancia de las nuevas tecnologías de información, de nuevos sistemas de comercialización, de cambios tecnológicos, de cambios en los hábitos de consumo, de innovación de productos que han ocasionado una mayor complejidad. Les voy a contar algo de mi vida personal. Mi esposa dice que yo voy más a mercar que a la casa. Para mí no hay un placer más grande que un supermercado y yo me paro y miro la marca, quién hizo la marca propia. O sea, voy con un sentido académico, miro nuevos empaques, disfruto. Hoy en día pido cosas a domicilio y no he sentido la diferencia. Es entender que hay que innovar, cambiar y que esta nueva normalidad genera y puede generar el aumento del tamaño de empresas, un incremento en su poder de negociación frente a sus proveedores y clientes. Créanme, aléjese de todos los aves de mal agüero
el exceso de noticias, de catástrofes. Hay una nueva normalidad que va a equilibrar una nueva visión del mundo, de la realidad, pero seguirá siendo vital la familia como eje fundamental del desarrollo. Una visión estratégica compartida, lo hemos hablado. No voy en este momento sino a limitarme al punto 2. La estrategia debe surgir de los colaboradores. Y aquí cuento una anécdota corta. Llegué a gerenciar una importante cadena de almacenes de autopartes. Llegué con toda la academia viva, con ganas de hacer mis cuadros, mis cosas, y llegué en puesto para la organización, muy serio, con toda la información. No lo logré en el mes siguiente. Me senté y me evalué. ¿Dónde fallé? ¿Saben en qué fallé? Que no involucré y comprometí a los colaboradores. Lo impuse. No lo construí colectivamente. El poder de la sinergia. Valorar a los colaboradores. Una frase vulgar que he escuchado muchas veces es: no hay con quién trabajar. Hoy les digo, sí hay con quién trabajar. Termino con la anterior. Ante los cambios en el entorno y en la dirección, las empresas de familia tienen el gran reto de lograr un estilo de dirección que permita unidad familiar y desarrollo de empresa. Amigos, ¿cuántas veces he repetido esto? Y si nos quedáramos mucho más rato, lo volvería a repetir. Entendamos que cada empresa es única y por lo tanto debe buscar en el interior de su cultura mecanismos de avance para perdurar en el tiempo. Dejo varios conceptos. El primero, la importancia de un propósito. Segundo, que ese propósito sea compartido y no impuesto. Tercero, que lo único que no es negociable es la unidad familiar. Que el desarrollo de las organizaciones debe hacerse a la luz de los valores, los principios y las transparencias. Marisa, hasta aquí me trajo. Aurelio, muchas gracias. Primero porque mi nombre es muy lindo, Marita. Llevamos años, tú y yo conociéndonos. Pero como quise ser como más formal, Sí, tan bello. Dije, no, pues no, doctora, no le voy a decir. Oh, no, Mari está bien, Mari. Pero no solamente el nombre es bonito, tú también eres muy bonito. Muchas gracias. Aurelio, no, muchos elementos, muchas palabras claves nos has dejado. Solo por enunciar algunas en este cierre. Sin duda alguna, sinergia, propósito y un propósito colectivo, que era básicamente lo que mencionabas. Buena comunicación, respeto, aceptación, gobierno corporativo. Y sobre todo, yo creo que algo que fue repetitivo dentro del proceso de tu diálogo, y es: no se justifica hacer empresa a costa de la familia. Yo creo que eso resume de alguna manera muchos de los elementos que hoy nos regalaste. Un resumen más apropiado, imposible. Aurelio. El agradecimiento a ustedes por haber compartido y la autorización irrestricta de mi parte al CEIPA para que quien solicite esta guía de exposición o memorias, como se llama, las pueda tener con el mayor de los gustos y de mi parte sin ninguna restricción. Aurelio, nuevamente muchas gracias. Sir, por favor, regálanos la presentación. Nosotros desde Empresarismo se las vamos a estar enviando a ellos, a los inscritos, y si no, simplemente ellos nos escriben a empresarismo@ceipa.edu.co y con el mayor de los gustos se las estaremos enviando. Tienes en el chat una cantidad de mensajes de agradecimiento. No los alcanzo a leer todos, pero todos están diciendo muchas gracias, muy productiva, excelente presentación, gracias Aurelio, gracias EIPA,
no sé qué más decirte. Creo que, bueno, por el interno de los mensajes me están diciendo, por favor, queremos una charla y queremos sobre gobierno corporativo, sobre protocolo familiar, aprovechando las palabras de Aurelio. Sí, lo vamos a organizar, Aurelio. Te voy a coger esas palabras y lo podamos organizar, pero quisiera hacerlo en un formato diferente, y el formato es un conversatorio entre la experiencia, la administración, esa mirada gerencial tuya y una mirada de unos abogados, también para meterle elementos con abogados y que se haga tipo conversatorio, dando respuesta también, y que las personas que nos acompañen ese día puedan levantar su manito y participar activamente. Entonces, esperen próximamente este conversatorio sobre gobierno y protocolo familiar con Aurelio, si así me lo permites. Con el mayor de los gustos. Y déjeme, Marisa, puede que le parezca que se me sale la parte afectiva, pero en el CEIPA siempre se tendrá que hablar de Antonio Mazo. Creo que él supo formar a sus hijos, supo delegar, y la vida de Antonio Mazo es la demostración que sí se puede hacer empresa cuando hay principios, valores, y de las cosas que yo más disfrutaba era una tertulia con él, porque es que profesores hay muchos, pero maestros hay muy pocos, sea este el espacio. Y una anécdota final, le decía siempre, y esa idea no se la cedo a nadie, en eso sí soy arrogante: doctor Antonio, creemos la cátedra Antonio Mazo Mejía en valores. Y me decía, Aurelio, me gusta la idea, lo que no me gusta es el nombre. Todas las personas importantes no les importa salir en la foto, y él lo era. Sea este el momento de hacerle un homenaje a un hombre que dejó una huella profunda en nuestro país. Así es, Aurelio, una persona que gracias al doctor Antonio, y a mí me tocó porque llevo muchos años en la institución, él fue el que hizo ese contacto, el primer contacto entre nosotros dos. Acuérdate, Aurelio, que él fue el que me pidió que te vinculara a este proceso, empezando porque CEIPA es una empresa familiar, los cimientos son muy claros, el amor, los valores. No, lo que pasa es que a mí me queda como difícil hablarlo porque se va a pensar que es por ser empleada, pero la verdad es que a mí me tocó vivir con el doctor Antonio muchas experiencias, y definitivamente es un hombre que dejó huella, es un hombre que yo no soy una marca. Yo no soy empleado del CEIPA, soy amigo del CEIPA, y eso que me permite hacerlo con total libertad. Sí, señor, así es. Bueno, a todos nuevamente, muchas gracias. Esperamos entonces volver a estar contigo, Aurelio, en una próxima ocasión, que desde ya lo estoy anticipando. Les estaremos próximamente comunicando para cuándo, en un conversatorio con abogadas también sobre gobierno corporativo. Ahí está viendo en la pantalla corporativo y protocolo familiar. No es más. Cuenten con eso. Muchas gracias a todos. Feliz noche.